RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 7 de la mañana, 50 minutos, tenemos comunicación a esta hora con el señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que estará hoy en compañía del Ministro de Postconflicto, el doctor Rafael Pardo Rueda, en la ciudad de Quibdó. Doctor Cristo, buenos días, bienvenido a RTV Noticias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? A ver, Ministro, ¿qué nos trae hoy a Quibdó? ¿Cuál es el tema a plantearle al gobierno departamental del Chocó? Bueno, hoy iniciamos con el ministro del Postconflicto, con el doctor Rafael Pardo, una gira por todo el país en la que vamos a comenzar a definir con los gobernadores y alcaldes de todo el país, pero especialmente con énfasis en los departamentos que han sido mayormente golpeados por el conflicto armado, definir prioridades en materia de inversión, en materia de seguridad, de justicia, frente al tema del postconflicto. El gobierno nacional está convencido que la paz de Colombia la construimos desde los territorios y en ese propósito es fundamental una tarea coordinada con los gobernadores y alcaldes de todo el país para la construcción de esa paz territorial. Y este diálogo en estas mesas que vamos a comenzar a instalar en todo el país, lo que buscan es ir definiendo en qué municipios de cada departamento, en qué zonas las más bloqueadas por el conflicto, debemos empezar a garantizar que la firma de la paz en Colombia, la desmovilización, el desarme, la reinserción de los integrantes de las FARC, signifique en esas zonas una mayor fortaleza de su institucionalidad, una mejor seguridad para sus habitantes, unas mejores condiciones de vida para ellos. La paz de Colombia no tendría ningún sentido si ello no implica una transformación positiva en la condición de vida de los habitantes de los territorios que han sido golpeados por el conflicto, y ese es el propósito fundamental que tiene el gobierno nacional y en el cual queremos trabajar con los nuevos gobernadores y alcaldes de todo el país. A ver, ministro, este es un primer acercamiento que se da con el gobierno departamental. ¿Cómo van a integrar usted a los alcaldes municipales una vez definan los municipios más afectados por el conflicto en el Chocó? ¿Cómo? No, le decía que este es un primer acercamiento que se da con el gobierno departamental, pero ¿cómo van a integrar usted a los alcaldes municipales una vez se defina cuáles son los municipios más golpeados por el conflicto armado en el Chocó? No le estoy escuchando bien. A ver, ministro, le digo, este primer acercamiento se da con el gobierno departamental, pero ¿cómo será la integración de los alcaldes municipales una vez se defina cuáles son los municipios más golpeados por el conflicto armado en el Chocó? Esta es la primera tarea. Queremos escuchar al gobernador, queremos escuchar el análisis que se haga del departamento del Chocó, de cómo está la situación del conflicto armado, la actuación de los grupos de la FARC y del ELN en el Chocó. El primer departamento que vamos a visitar en el país es un símbolo del interés y del compromiso del gobierno nacional con el departamento del Chocó, es precisamente el departamento del Chocó. A partir de allí, dejaremos una agenda con todo el equipo del gobierno departamental, con los alcaldes municipales, para poder avanzar en el propósito de transformar positivamente las condiciones en el territorio chocó. ¿Habrá espacio para escuchar a la comunidad, ministro, en su momento? No, vamos a hacer un trabajo técnico, vamos a hacer un trabajo de definición de prioridades, de escuchar al equipo del gobierno departamental, al gobernador en ese caso, para precisamente fijarnos una agenda de trabajo para todo el año 2016. Estas inversiones que vendrán en el posconflicto dependerán del trabajo que hagan los mandatarios en proyectos, o lo van a definir directamente de funcionario a funcionario. No, eso es las prioridades en materia de inversión para el posconflicto en los departamentos más golpeados por el conflicto en Colombia. Las queremos definir y ese es el propósito del viaje, con los gobernadores y con los alcaldes de todo el país. A ver, ministro, venga, le aprovecho en este último interrogante, que sé que tiene afanes de atender otros medios,
Y le pregunto, la FARC ha dicho que va a ser muy complicado que se firme el acuerdo el 23 de marzo como estaba previsto. ¿Usted cree que esta es otra estrategia de la FARC para dilatar la firma o hay un malentendido en esta situación? Bueno, nosotros, el gobierno nacional tiene toda la decisión y la voluntad política de terminar las negociaciones del 23 de marzo y firmar un acuerdo definitivo de fin del conflicto. Estamos con todo el entusiasmo, estamos con todo el optimismo y esperamos que la FARC cumpla su palabra el 23 de marzo. Ministro, muchas gracias, lo esperamos en Quibdó, muy amable. Bueno, chao. Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, hablando de la presencia hoy en Quibdó junto a Rafael Pardo Rueda, que es el ministro del postconflicto, el que va a administrar los recursos que la comunidad internacional aporte a este acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno del presidente Santos. Jairo, mire, Dios quiera que la administración anterior, la administración saliente, haya dejado unas bases en materia de información sobre este tema del posconflicto y lo que trabajó también a través del año para poderle presentar una propuesta, porque lo ha dicho el ministro, ellos quieren escuchar al gobernador, quieren escuchar lo que tiene la administración departamental en este tema, entonces ojalá hayan dejado unas bases bien sentadas, porque que no vaya a llegar el gobernador entonces a dar palos de tumbo en este sentido sobre este tema. Mire, uno de los detalles que manejó el gobierno nacional con los nuevos gobernantes fue la cita que les hizo a la ciudad de Bogotá para hablar sobre este tema del posconflicto, ponerles en detalle, en contexto la situación de lo que piensa el gobierno, lo que quiere hacer el gobierno, y por eso es la visita, como lo manifestaba el ministro, la visita para reforzar eso que ya en su momento habían hablado con los gobernantes. Pero esto hubiera dado pie, Jairo y Luis Jafé y televidentes, a que se hiciera la primer cumbre de alcaldes en Quibdó, acompañado por el ministro del Interior, el ministro del posconflicto, el doctor Rafael Pardo, para que se fuera ajustando, porque tengo entendido que muchos de los alcaldes electos por compromisos mandaron personas a que los representaran. Entonces, si hubiera sido bueno haber montado la primer cumbre de alcaldes y escuchar así fuera 2 o media hora o el tiempo que sea necesario a estos ministros aquí en Quibdó. Eso hubiera sido el ideal, pero le repito, Rafa, estas agendas las maneja mucho de Bogotá, no es tanto la agenda del gobernador y el alcalde, sino la agenda de los ministros. Entonces, la coincidencia hubiera sido extraordinaria, porque hubieran salido claro de una, pero ya lo dijo el ministro, queremos escuchar primero al gobernador y después se abrirá el espacio para escuchar a los alcaldes y a la propia comunidad. Le entendí al ministro que no es tanto el tema proyectos esta vez, sino que en forma directa se determinarán prioridades y sobre esas prioridades vendrán las inversiones. O sea que los alcaldes ya deben irse preparando para saber qué requieren en su municipio, para saber también qué se le va a pedir al gobierno nacional. Eso complementa lo que le acaba de decir, y esas prioridades, Jairo, incluyen cifras. Claro, Lucho, pero hay un dato, mire, no pueden ahora los recién llegados, el gobernador y los alcaldes, decir que no consiguieron nada, que no. Cuando ellos estaban en campaña, se estaba hablando ya de posconflicto hace rato. Sí. Y yo no oí que ninguno de ellos insertara en sus propuestas el tema del posconflicto. Recuerden ustedes, Rafael y Jairo, que aquí lo dijimos muchas veces en las campañas. Ese va a ser el tema principal, eso va a ser la prioridad, y lo dijimos, prepárense en el tema del posconflicto. Ahora que no vayan a salir con que no lo conocen. Y muchos de los alcaldes les va a ir mal, Luis Jafé, porque no se han puesto en tono a eso, y les va a ir mal. Bueno, la mayoría el que se puso a tono ya y el que está metido en el cuento, pues va a tener alguna cosa clara, ¿no? La mayoría estaban pensando en las regalías del petróleo. Así es, 7:59 de la mañana. Señores, mire, ¿ustedes recuerdan a Guillermo Vergel? Claro que sí. Sí, señor. Claro que sí lo recordamos. ¿Cómo lo recuerdan? El secretario de Salud. Sí, señor. Del departamento. El secretario de Salud departamental. Estuvo casi un año encargado de la Secretaría de Salud. Sí. Si no estoy mal, casi un año. Y salió de la Secretaría en el momento en que entraba el gobernador Efrén Palacios. Sí, señor. Ahí está en la imagen con el gobernador. Y la imagen tiene razón de ser, porque este señor lo capturaron en las últimas horas las autoridades por el tema del desfalco
a la salud del Chocó. Información sobre ese particular, ¿qué dice Juan Gabriel? Con los buenos días. Jairo, buenos días para usted y para todos los televidentes. Mire, dice que este miércoles, mientras se realizaba en el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de medida de aseguramiento en contra del exgobernador del Chocó, Efrén Palacio Serna, por el saqueo del rubro de la salud en Medellín, agentes del CTI capturaban a quien fue su secretario de salud, Guillermo Vergel. Según la investigación, el exfuncionario firmó contratos con 7 droguerías para el suministro de medicamentos de alto costo a la población más pobre del Chocó, por valor de 1.743 millones de pesos, objeto social que no se cumplió por cuanto el servicio no fue prestado ni los medicamentos entregados, señaló una fuente del ente investigador. Este profesional es un odontólogo de la Universidad de Cartagena y muchos no saben cómo aterrizó en el departamento del Chocó para hacerse con la Secretaría de Salud. Por estos hechos será presentado ante un juez para imputarle cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público e intereses indebidos en la celebración de contratos. Este mismo proceso tiene con un pie en la cárcel al exgobernador Palacios, imputado por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, intereses indebidos en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Al mandatario se les indica haber dado el visto bueno para el saqueo de 4.000 millones de pesos para pagar deudas de su campaña política, según dice la investigación. Este miércoles el abogado Iván Cancino, que defiende al exmandatario, desvirtuó los señalamientos de la Fiscalía y aseguró que su defendido no requiere una medida de aseguramiento. Presentamos una contraprueba contra los argumentos de la Fiscalía, donde se deja ver que no se necesita una medida. El señor ya no es gobernador, no maneja presupuesto y no va a salir del país, señaló el letrado. Con estos argumentos, el próximo miércoles un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá deberá determinar si Palacio, quien ha dicho que es inocente, enfrentará el proceso en calidad de detenido. El propósito de la Fiscalía es que así sea y por eso solicitó que se le imponga medida de aseguramiento. Y es que el robo a la salud es un tema recurrente en el departamento. Tiene con los pelos de punta más de uno en esa región. Si bien la Fiscalía ha dado pasos importantes con la detención de varios de los implicados, todavía faltan funcionarios y particulares que se han beneficiado con esos recursos. Como ha revelado Semana.com y ha confirmado la Fiscalía, mucho del sagrado dinero de la salud en el Chocó ha ido a parar a manos de personas que prestaron dinero a la campaña del anterior mandatario. Allí, en esa región apartada, la salud se ha convertido en el botín preciado de los políticos y contratistas, pues es uno de los pocos rubros a los que tiene derecho el departamento por parte del nivel central. De hecho, en Quibdó ya comenzaron las especulaciones en el sentido de que el nuevo mandatario habría entregado este sector a un grupo político del que no hay las mejores referencias. Sin embargo, hay que darle espacio para ver cómo se desarrolla su gestión. Importante sería que las autoridades no solo busquen a los otros responsables de esta defraudación, sino también que se llegue hasta las últimas consecuencias, incluido la restitución de los recursos robados e indolentemente al empobrecido departamento del Chocó, dijo Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, que ha denunciado innumerables episodios de corrupción en esta región, Jairo. 8 de la mañana, 4 minutos. Mire, sobre esto varias precisiones. El señor Vergel no fue propiamente secretario de Efrén Palacio Serna, no. Fue del gobierno anterior. ¿Él llega con Luis Gilberto Murillo o llega con Hugo Tovar? Él llega con Luis Gilberto Murillo. Sí. Luis Gilberto Murillo no, es quien lo nombra secretario, continúa con Hugo Tovar y cuando a la llegada del doctor Efrén Palacio estuvo máximo 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Máximo 2 semanas. A él se le achaca, al doctor Vergel se le achaca el haber dejado firmados los contratos. Ese es el señalamiento que hay en contra del doctor Vergel, que él es quien habría firmado los contratos. Al gobernador le está diciendo que fue quien conformó la red para distribuir esos recursos y que se habría beneficiado porque con ellos se habría pagado deudas de su campaña. El señor Vergel será imputado y definida su situación en la ciudad de Quibdó. El gobernador, por su situación como tal, fue en la ciudad de Bogotá. La definición de situación al gobernador será el próximo 20 de enero. Ese día se sabrá si el gobernador va o no con medida de aseguramiento, si es medida de aseguramiento, si es intramural o si no es intramural, si lo puede hacer en su casa, en fin. Todo esto se sabrá el próximo 20 de enero. Disculpe una corrección, Jairo. Guillermo Vergel llega a la Secretaría de Salud después que sale Juan Amú. Recuerde que usted que fue el primer
estuvo como interventor de la salud. Llega interventor también, fue Sí, interventor, sí. Y se quedó después como secretario de salud. Muy bien, buena precisión. Entonces, fue el gobierno nacional quien primero lo llevó al cargo, no los gobernantes departamentales, para que vamos viendo dónde viene toda esta situación. Claro, Jairo Antonio, pero mire, ahí también habría que hacer una precisión, porque la gente estaría preguntando si no fue secretario de la administración del doctor Efren, ¿cómo terminan relacionados? Pero recuerde usted que inicialmente las denuncias lo que decían era que una plata que quedó de la administración, después de haber salido el doctor Bergel, habría venido a firmar los contratos. Los contratos, exactamente. Por allí es donde iría la relación de los... Más grave todavía. Sí, señor. Más grave todavía la situación. Para eso están las autoridades competentes, la justicia, para determinar si esto fue así o no fue así, para saber qué va a pasar con toda esta situación. Mire, hay unas informaciones, hombre, que salen del orden nacional, como ha sido esta, pues de lo de la salud, que primero tuvo acceso la revista Semana, que por aquí también alcanzamos a divulgar, y que molesta a algunos amigos cuando se leen estas cosas por aquí o yo. ¿Y por qué se molestan? Porque se dicen las cosas, señor. Se molestan y le trasladan la culpa a este medio. Vea, pues Cuando saben. Nos tocará asumir esa condena, pero ¿qué hacemos? Es el trabajo nuestro, es la responsabilidad que tenemos. Entonces no hay, ese tema no amerita siquiera discusión, no amerita siquiera análisis de ninguna índole. Cada quien en lo suyo. 8 o 7 en la mañana, pausa y volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.